Bienvenidos a su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio diario a través de la óptica de la tradición, magisterio y de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Alza el volumen de la tua fe. Hoy estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Me voy a quedar con la fracción 24, que nos enseña mucho a través de la acción de la tradición y el magisterio, como toda la palabra del Señor, pero enfoca ciertos aspectos importantes en los cuales hay que colocar nuestra clara observancia en lo que Jesús a través de Mateo nos va enseñando. Escuchamos entonces con atención esta fracción y seguimos con la meditación del Evangelio. Y dijo: retírense, la niña no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para empezar estamos hablando del ambiente que se inicia con respecto a la mujer enferma y después la resurrección de la hija de Jairo. Que dentro de este mismo aspecto, de este mismo ambiente, se genera cierta controversia por la acción de Jesús y sobre todo la acción determinante de esta mujer que al tocar la orla de su manto pues es sanada. Ahora, ¿qué hay que mirar o tener en cuenta dentro de esta acción? Primero, que todo fue cierto, porque acordémonos que Mateo es el testigo fiel, al igual que San Juan, de lo que acontece en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que al mismo tiempo van corroborando lo que nuestro Señor Jesucristo hace, plasmándolo en su evangelio, es decir, en su testimonio. Por eso en hebreo se habla de la famosa Besoraj, que tiende a ser más o menos así como un testimonio, como algo juramentado prácticamente, que tiene bajo el juicio de riesgo de vida, prácticamente como si fuera lo que está diciendo una verdad absoluta. Bueno, sin entrar en tantos detalles, simplemente yendo por los márgenes. Bueno, ahora, ¿a qué nos adentramos con respecto a este fragmento que dijo y retírense, sobre todo cuando decía y se ríen de él? ¿En qué nos basamos? ¿O en qué nos basamos? Más bien diríamos nosotros, diría también la famosa tradición de la iglesia, que el hombre goza de libre albedrío, es decir, que está dotado de plena libertad en sus acciones psicológicas conscientes, la perfecta libertad que Dios le ha dado al hombre. Bueno, de forma que el hombre, por simplemente ser hombre, ya goza de esta libertad, que de cierta manera, en cuanto a sus facultades mentales, son responsables de sus actos, porque aún, sin embargo, la libertad que afecta y reside en las facultades del alma, su ejercicio normal no se ve impedido por lesiones orgánicas que dificultan e impiden a veces totalmente el libre uso de sus facultades mentales. Y usted dirá, pero ¿por qué estamos viendo eso? Ya lo vamos a explicar, porque es que Mateo habla precisamente de cuando se dice y se reían de él, en una acción aramaica que nos da piso para poder entonces entender cada vez más lo que habla la tradición de la iglesia con respecto al libre albedrío. Que siendo conscientes en condición esencial de la libertad que el acto realizado, es decir, de forma consciente, vuelvo y digo, nos da perfecta cuenta de lo que vamos a realizar o estamos ya realizando. De forma que el acto que ustedes y yo ejercitamos en plena libertad, de una manera inconsciente, como autómatas y en plena absoluta distracción, no es propia libertad del ser humano. Y es que a eso hoy en día se afronta también la humanidad, a esa forma de inconsciencia, gracias a dispositivos electrónicos, en fin, un cúmulo de cosas que no voy a entrar el día de hoy en detalle. Pero sí voy a entrar en detalle en esa acción de la conciencia y la libertad, sobre todo porque, vuelvo y digo, el magisterio, teniendo en cuenta que se reían de él, de nuestro Señor Jesucristo, ha trabajado ampliamente ese tema, que como bien lo he dicho en diferentes programas, vamos simplemente por los márgenes, no entrando tan en profundidad, sino simplemente para que el creyente, ustedes y yo, tengamos base y piso sólido para defender nuestra fe.
y sobre todo para que ese cuentico que habla el relativismo teológico de que lo que dice Jesús no es cierto, y lo que dice Jesús no es cierto, y lo que hizo Jesús no es cierto, simplemente se quede sin piso, porque la realidad es otra. Todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, así tal cual ocurrió, sin menoscabo de ninguna alteración, ni siquiera de un ápice, ni una coma, ni un punto, como le dice el libro del Apocalipsis. Bueno, al mismo tiempo, dentro de estas corrientes está el famoso fatalismo y determinismo, que son pues prácticamente dos herejías que van en contra precisamente de la libertad y del libre albedrío del ser humano. Sin embargo, ya para ir contextualizándonos un poco más con respecto al texto del Evangelio, el hombre goza de total libre albedrío, porque si no fuese así, estarían de más los consejos, exhortaciones, preceptos y prohibiciones, premios y penas con que Dios asegura y atestigua ese libre albedrío. Es decir, que el hombre opta por Dios, o lo sigue determinadamente o sencillamente se aparta de él. De forma que totalmente distinto a lo que pasa pues obviamente con los animales que no gozan del entendimiento, y que por tanto no tienen un juicio propiamente establecido, cosa distinta a nosotros los seres humanos, que precisamente la filosofía habla de famosos seres contingentes. Bueno, ya entrando propiamente en el tema, tenemos que pasar por lo que se llama el famoso absurdo, que se conoce en dogmática precisamente por las falsas consecuencias que se siguen de los errores en cuanto a las herejías que se ha tratado de hablar sobre el libre albedrío. Ya usted va a saber por qué estamos tocando ese tema. Tanto así que dentro de todos los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, se insinúa claramente que el hombre goza de libre albedrío, en cuanto que si fuera contrario a este, estarían de más los consejos, exhortaciones, preceptos y prohibiciones, como bien lo hemos dicho. Es una regla común en la patrística y en la parte doctrinal. Que de cierto fondo, el sentido íntimo es tan concluyente, íntimo entiéndase por el sentido coherente entre conciencia y razón, que no necesita para nada el auxilio de otro, sino la libertad de albedrío la hallamos en nuestro interior. Por tanto, el magisterio nos está enseñando que la libertad está en nuestro interior, que la virtud, el vicio, el mérito, el demérito, el premio, el castigo, son cosas reconocidas por los hombres de todos los siglos y de todos los países. Que si quitamos la libertad del albedrío, estas palabras no significan nada, porque no se concibe que pueda haber mérito ni demérito en lo que no se ha podido evitar sin albedrío. Sin este libre albedrío, de forma las acciones del hombre serían una emanación de causas necesarias, residentes en su interior, y no merecería por ellas más vituperio ni alabanza que por un dolor, una enfermedad, una afección, cualquiera de su organización, que no ha podido remediar ni prevenir. De forma que esas corrientes contrarias, el famoso fatalismo, el determinismo y otras tantas que no vienen a colación nombrarlas, pues precisamente nos habla de lo que es la acción del libre albedrío, en cuanto a que el hombre puede resarcir su falta mediante la penitencia, oración, ayuno y demás normas que la Iglesia ha propuesto para saldar la pena de daño. Y que a su vez el hombre, siendo consciente de lo que le hace daño, pues tiene que proponer todos los medios necesarios para evitarlo, de forma que usted sabe qué es lo que más lo hace caer, de forma que es lo que usted tiene que evitar para no caer, porque entonces ahí sí usted entraría en lo que llama el prejuicio de una exposición a la condenación, que no debería serse llamado así, sino que se expone de esa forma como para aclararse un poco más de lo que es la necesidad auténtica del hombre de buscar siempre al Señor, de buscar siempre su comunión íntima con Dios, y que lastimosamente Lutero, Calvino y demás herejes, en cuanto a su paroxismo, su folla contra la libre cooperación del hombre, la juzgaron imposible, inmoral y atentatoria contra la dignidad de Cristo y el valor de su redención. Mire cómo ellos están hablando precisamente de eso, porque para ellos no hay ese tipo de acción. ¿Y cuántas almas se han ido al infierno por seguir estas corrientes? Muchísimas. De forma que ahora sí, ya con este preámbulo del magisterio de la iglesia, entramos entonces en este versículo 24 que dice: y se reían de él, ya para poder entender un poco más esa fracción. Resulta que Mateo, el testigo fiel,
utiliza la acción Hedá, de la famosa Haduta, que Hedá es una acción que por más que dice se rían de él, por más que quiera enfocarse y que se traduce se reían de él, la verdadera traducción, que es bastante compleja como todo lo del arameo, el famoso Hedá, nos está poniendo por, ya vemos así, por concordancia y consonancia, que Hedá quiere decir no solamente el reírse, sino reírse de sus errores. Mire como decía, mire como dice como tal Mateo, Hedá, reír del error a sabiendo que participan del error. No sé si me he hecho entender. Reírse del error a sabiendas que participan del error. Es decir, que ellos se reían de Jesús pensando que era un error lo que él decía, y al mismo tiempo se reían de ese mismo error que él del cual les participaba. Le decía supuestamente que él estaba en el error, le dijo que la niña no estaba muerta sino que estaba dormida, y se reían, de forma que ese Hedá está expresando que él no está en el error, que por el contrario ellos sí están en el error. Y dentro de las exégesis más cercanas, dentro de los padres de la iglesia, Hedá quiere decir la ausencia de la gracia en cuanto a poder ver su acción, en cuanto a poder ver el resultado de su acto. Ese es Hedá. Hedá, además de no solamente sonreír, sino estar en el error y participar al otro del error, creyendo que está en el error, de forma que ellos creían que Cristo estaba en un error y el error eran ellos. Pues lo peor todavía es estar en el error y creer que los actos suyos no hacen parte de ese error, como le pasa a cualquier persona que esté viviendo en una acción pecaminosa, que no vea la gravedad del error y que al mismo tiempo, al no ver la gravedad del error, piensa que está bien, y que así le digan que está mal, no va a ver que está bien, no va a ver que está mal, sino va a ver que siempre está bien. Esto hace que se dificulten las cosas en cuanto a la conversión de las personas, porque se ciegan de tal forma que ese Hedá cobra resultado, porque entonces piensan que los demás están en el error al señalarle que ellos están en un error, y resulta que los que están en el error son ellos, viendo a los otros que están dentro de una acción determinante, concordante con lo que enseña Cristo, y por el contrario ellos están en el error. Entonces, ¿qué es lo esencial? Lo esencial sería tener una acción determinante mirándose a la luz de los evangelios, a la luz de los mandamientos, para que entonces nuestra postura ante una realidad que de pronto se nos esconde, no caigamos en ese error que puede ser solapado, inclusive un error trastocado, que trastoque nuestra realidad y nos lleve a un error todavía peor, que sea la condenación. De forma que pedirle al Espíritu Santo para que no caigamos en ese error y pensemos que nosotros estamos en el camino de la verdad, mientras que los otros están en el camino del error. Como decir usted que parejas homosexuales, como decir que usted, adúlteros, fornicarios, gente que consume alcohol, gente que consume drogas, cualquier tipo de error, gente que comete error sin pensar que está en el error, sino que sencillamente piensa que está en la verdad, y resulta que está yéndose facilito por el camino hacia la condenación. Entonces, más adelante otros teólogos, digo doctores de la iglesia, hablarían de ese Hedá también como una acción negativa, como el famoso rechinar de dientes, que no causa nada de risa y por el contrario causa la pena total y absoluta de la condenación, cosa que usted después no puede cambiar. Una vez usted sea juzgado por Dios, no puede cambiar usted el juicio, porque ya el juicio ni siquiera lo hace Dios, lo hace usted en cuanto a referencia a lo que usted ha vivido, como dice ese Hedá, en cuanto a la resolución de sus actos como consecuencia final de todo lo que usted ha decidido vivir. Pidamos entonces a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón, nos quite la ceguera espiritual para que podamos ver las cosas como conforme las ve Dios, que nos libre de la acción de Satanás del maligno que busca perdernos para no alcanzar la salvación, y que a través de su corazón inmaculado, junto con San José, el terror de los demonios, seamos libres de la acción del maligno de Satanás y sean expulsados de nosotros todo aquello
que nos impide alcanzar la salvación. Que nuestro ángel de la guarda nos acompañe siempre y que está a nuestro lado, camina a nuestro lado y nos inspire las buenas obras para hacer siempre la voluntad de Dios. Si este programa fue de tu agrado, te invito a que lo compartas con tus familiares, seres queridos, amigos, para que ellos también les llegue este mensaje de tu canal Alza el Volumen de la Tuya Fe. Y también, por si deseas, además de colaborarnos con la oración para que este canal sea difundido, si deseas también colaborar con una ofrenda económica, aquí está el número que puedes depositar en Nequi o DaviPlata tu ofrenda aquí en Colombia. Como también, si no vives en Colombia sino en el exterior, o aún inclusive viviendo en Colombia y deseas donar a través de esa cuenta de ahorros del Banco de Vivienda, te agradecemos tu ofrenda voluntaria. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, San José te cuide y siga apoyando por favor este canal. Alza el Volumen de la Tuya Fe. Que estés muy bien, un feliz día.